Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy los saludo martes 15 de octubre del 2024. Nos encontramos en el Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software con las fichas 2977-487, 2977-488 y 2977-489. Recordarles que nos encontramos ya en nuestra fase de planeación. Como es habitual, nuestras sesiones, pues en lo posible, las realizamos los días martes. Recordar que pues, bueno, nuestra guía, digamos, ha de ser siempre nuestro cronograma. Bueno, para la noche de hoy tenemos una evidencia del componente técnico. Compartir mi pantalla. Buenas noches, instructor. Una pregunta, disculpe por la molestia. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. Instructor, una pregunta. Es que hay unas actividades y eso, y algunos puntos más o menos los entendí. Creo que escuché que los días viernes uno puede hacer una retroalimentación con usted, hacer como una Correcto. sesión. Sí, pues bueno, a ver, les comento. Las primeras tres evidencias que tenemos asignadas, bueno, las tres sesiones, la del 1, la del primero, la del 8 y la del 15, la idea es que ustedes pues vayan trabajando. La siguiente semana, el 22, está programado, si no estoy mal, una evidencia de transversal. Entonces podríamos realizarla o el día jueves o el día viernes, la sesión, digamos, de acompañamiento. Lo mismo que para el 29. Entonces tendríamos 2 semanas. La idea es que primero pues ustedes exploren y traten de buscar solución a las evidencias y si no, pues programamos o agendamos, pero sería para la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, pues si hay alguien que tenga, digamos, algún requerimiento especial, podemos agendar, sí puede ser para el viernes, pero pues yo estaba programando las sesiones los viernes, pero no estaban dando así como mucho resultado porque al final no estaban conectando pues muchas personas, ¿sí? Entonces la idea es que, pues que sean pues productivas las sesiones, pero pues está bien, es enfocándome ya digamos en aprendices que tengan dificultades específicas como tal. Listo, bueno. Mm, entonces, si es el caso, pues podemos pues agendar. Lo ideal es que lo que les decía yo siempre o siempre he dicho, la idea de la sesión de acompañamiento no es que sea un resumen de la sesión que tenemos grabada, sino que sea, digamos, algo que de pronto no pudo, que no pudo configurar algo en el equipo, que no le funcionó, es para eso, digamos, como tal, la idea de las sesiones de acompañamiento. ¿Listo? Si es el caso, pues me escriben. Ah, perdón, esto no es de refuerzo. Si es el caso, me escriben y por WhatsApp y agendamos, digamos, la cita de, de encuentro. Preferiblemente, no sé, pues organizamos el horario, pero pues en horario de la noche, digamos, es como más factible, pues tener el tiempo, pues todos. ¿Listo? Bueno, Bueno, sí, señor, muchas gracias. listo, vale. En relación con la evidencia, pues bueno, acá tenemos como tal unos ejercicios que, lo que digo, siempre vamos a tratar de manejar esa lógica, que ustedes exploren, traten de explorar, busquen, analicen, porque si les doy yo les puedo dar la solución de todos los ejercicios, yo ya los he hecho ya, los tengo las soluciones, pero la idea es que cada cual viva su proceso y explore. Yo les puedo ayudar con algunos pasos, con algunas herramientas básicas y la idea es que cada cual vaya explorando. En las sesiones de refuerzo, sí ya vamos a desarrollar, digamos, puntualmente eh, los ejercicios, digamos, dado el caso de que no exista o no puedan dar, digamos, con una solución viable. Bueno, la evidencia para el día de hoy
se denomina resolución a problemas algorítmicos aplicando estructuras de almacenamiento. Pues, como es habitual, nuestra agenda de la bienvenida, la socialización de la evidencia, conclusiones, la guía y el material de formación y al final pues resolución de dudas e inquietudes. Como es habitual, pues nuestro cronograma, que de acuerdo a nuestro cronograma la evidencia se encuentra entre hoy 15 y el 29 de octubre. Siempre se dan 15 días pues para el desarrollo de las evidencias. Digamos, es el tiempo normal de desarrollo. Ocasionalmente, o bueno, todas las evidencias tienen una entrega tardía que va hasta la finalización de, de la fase, pero lo recomendable es no esperar hasta el final, pues porque nos puede acumular y la idea es pues ir eh, realizando ese proceso pues de manera paulatina y no que al final le toque desarrollar pues todas las actividades en una semana. Listo, nuestra evidencia, entonces como tal, acá como tal, la guía nos dirige hacia un lenguaje específico, el cual es JavaScript. Entonces, yo había estado comentando ya en sesiones anteriores que es viable, digamos, también utilizar algún lenguaje de programación diferente. Sin embargo, como la evidencia, digamos, como tal, es específica, procurar que este desarrollo se haga en el lenguaje como tal de JavaScript. Entonces, la evidencia como tal nos indica que se deben desarrollar 4 problemas. Listo, ahorita pues vamos a dar una pequeña pincelada, digamos, de cómo, por ejemplo, instalar, por ejemplo, Node.js, trabajar, por ejemplo, hoy se puede trabajar también con Sublime Text, también se puede ir empezando ya a instalar el IDE, por ejemplo, de Visual Studio Code, que también sería, digamos, uno de los recomendados. Sin embargo, pues a mí no me gusta nunca casarme con una sola herramienta, entonces hoy, digamos, trabajamos con Sublime Text, también se puede. Entonces, lo aprenden, digamos, también a configurar y funciona, digamos, de la misma forma que se podría trabajar con Sublime Text, con Visual Studio Code, perdón. El primero de los ejercicios a desarrollar, recordar que las evidencias anteriores se trataba de resolver, digamos, algoritmos, de ir investigando, de ir desarrollando esas destrezas, de que tenemos que tener claro que el algoritmo pues debe tener un inicio, debe tener una estructura como tal y debe dar pues solución a una problemática. La manera más práctica de adquirir conocimiento es eh, desarrollando ejercicios. Los ejercicios que se proponen para esta evidencia, pues el primero es desarrollar un programa que permita calcular el área o el perímetro de alguna de las funciones planas según la siguiente tabla. La tabla que debe dar, digamos, solución. Entonces, lo que nos preguntan, tener en cuenta qué es lo que nos preguntan en esto. Entonces, calcular el área o perímetro de alguna de las figuras planas según la siguiente tabla. Entonces, inicialmente, pues debe preguntar o debe dar, solicitar la opción de cuál de las dos área o perímetro, cuál de las dos funciones va a utilizar, si la de calcular área o la de calcular perímetro. A veces uno lo podría también desarrollar, digamos, cada cual tiene un pensamiento único. La idea es que enfoquemos las respuestas de manera óptima. Todos podemos tener un pensamiento diferente, pero cuando hay un proceso que desarrollar, cuando se ejecuta, digamos, de manera adecuada, se debe optimizar. Entonces, no es solamente seguir una serie de pasos, sino realizarlo de la manera más óptima, ¿sí?
la idea de la optimización, pues surge, digamos, o se necesita, se requiere, es necesario implementarla, puesto que por requerimiento de máquina, por consumo de recursos, por el mismo proceso, por la demora de los procesos, entonces es imperante, es necesario optimizar los programas, digamos, o los desarrollos que se ejecuten, porque pues va a consumir más, va a demorar mucho más en dar respuesta. Entonces, si es en un programa o si es en un software pequeño, imagínenselo en un software un poco más robusto. Entonces, va a generar reprocesos, va a generar, inclusive hasta errores puede generar, pero la idea es tratar de optimizar. La única manera, digamos, de optimizar es un proceso, pues es vivirlo, cometer errores. Se vale cometer errores acá en programación. Eh, yo digo que la manera más práctica, digamos, de aprender es esa precisamente, cometer errores, ir investigando, ir trabajando, ir interactuando y como tal, generar, digamos, esos errores y pues no, obviamente no solamente quedarse en el error, sino buscar como tal la solución a dichos errores. Entonces, de acuerdo a las figuras, entonces tendría que preguntar qué tipo de figura va a o quiere conocer em, el área o el perímetro. Entonces, de acuerdo a las fórmulas que tenemos, esto es matemática básica, diría yo, eh, entonces necesito unos datos mínimos pues para poder obtener cualquiera de pues puede ser del área o del perímetro. En el caso, por ejemplo, del triángulo, pues debe tener tres lados y lo que necesitamos, digamos, para obtener el perímetro, los datos que necesitamos es los valores de cada uno de esos lados. Entonces, pues obviamente que esa va a ser, digamos, la información en el caso del perímetro, que es diferente, digamos, al requerir eh, la información o los datos necesarios para el área. Entonces, ya en el área ya va a tener un cateto, va a tener una hipotenusa, va a tener, son solamente dos valores, puesto que el 2 pues, va a ser siempre una constante, no va a cambiar. Entonces va a tener solamente dos valores, ingrese el valor del cateto adyacente, ingrese el valor de la hipotenusa y con eso ya se puede sacar el área. En el caso pues de del rectángulo, que hay diferencia entre el cuadrado y el rectángulo, pues sabemos que una de las dos lados es mucho más largo que el otro. Entonces, pues, si bien se parecen, pero no es, digamos, la misma fórmula. Entonces, para el perímetro, pues va a tener su fórmula particular y lo mismo, va a requerir, pues, unos datos adicionales. Entonces, en este caso, nos pide base y la altura para el perímetro. Entonces, dos veces la base más la altura. Y en el caso del área, pues, simplemente es base por altura. Lo mismo que en el rectángulo. Pues, cada figura, pues, ha de tener sus requerimientos. Entonces, si es el caso, digamos, o siempre lo que uno debe tratar de identificar es qué información tengo, qué información necesito para dar solución y aplicar, en este caso, aplicar una fórmula matemática. Teniendo ya capturados los datos, eh, mirar la manera de entregar también no es solamente darle el resultado, no, digamos, desarrollar el resultado, sino que el resultado sea visible para el usuario, que a veces cometemos el error de que no mostramos de manera adecuada pues, los resultados. A veces uno comete el error de que por omisión, pues suponer está mal, hay que dar la respuesta de manera adecuada y pues entregarla que sea
coherente y asequible de acuerdo a lo que nos solicita el cliente. Estos son, pues, este es uno de los ejercicios. Entonces, recordar que lo que pide acá, desarrollar un programa que permita calcular el área o perímetro de alguna de las figuras planas según la siguiente tabla. Entonces, habría que preguntar primero, pues, cuál es el tipo de figura que desea preguntar. Segundo, cuál es el tipo de dato que requiere, que va a solicitar, si sea perímetro o sea área, y de acuerdo al tipo de solicitud que haga, pues los datos respectivos. No vamos a pedir todo si no es el caso. O, lo que les decía yo, cada cual maneja una lógica diferente, podría colocar programa para solicitar o para calcular el perímetro y el área. Entonces, listo, perímetro, ingrese, listo, del triángulo, ingrese los lados del triángulo y también la altura. Entonces, con esos lados, pues podría calcular fácilmente tanto área como perímetro. Pero acá, como nos está pidiendo, hay que tener en cuenta cuál es el requerimiento. Dice, desarrollar un programa que permita calcular área O. Recuerdan los conectores lógicos, O quiere decir alguno de los dos. Si fuera I, sería ambos. Entonces acá por eso es que es importante, digamos, interpretar también nuestro enunciado, interpretarlo de la mejor manera posible. ¿Listo? Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Oscar. Sí, Oscar, buenas noches. Creo que Buenas tienes el... noches, ingeniero. Bueno, yo en ese caso lo que se haría crear una especie de menú que primero coloque qué tipo de figura es la que se va a pedir. Ajá, Después de la figura ya establecida, entonces ya ahí habría otra pregunta que sería el perímetro o el área de la figura. Ya el proceso correcto. interno, ya eso lo realiza directamente el programa. Y al usuario le muestra por lo menos imprime por lo menos Ujú, el área del tal, mide tanto. es correcto, sí, es tal cual. O sea, esa es la idea, digamos, de la lógica de programación. O sea, hacer una secuencia lógica, pues que permita llegar a la solución de la manera más óptima posible, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, una de las opciones. Obviamente un menú, correcto, en el que le solicite cuál es, digamos, la figura que desea pues averiguarle su área o perímetro. Una vez tenemos eso, pues ya sabemos, digamos, por lo menos cuáles fórmulas podemos aplicar, pero nos faltan los datos, correcto, que de acuerdo a la opción que tengamos, que en este caso serían dos opciones, o, pues digo, de acuerdo al enunciado, acá en este enunciado nos dice o. Si dijera ahí, listo, ambos, pero el enunciado nos dice o, entonces o perímetro o área, que de acuerdo a eso, pues se solicitan los datos y debe imprimir correcto pues el resultado como tal. Muy bien, Oscar, gracias. Listo. Eso en cuanto al primer ejercicio que hay para desarrollar. El segundo, pues un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas en un vector de enteros y que luego determine la cantidad de personas que son menores de edad, mayores de edad, cuántos son adultos mayores, la edad más baja, la edad más alta, el promedio de las edades ingresadas y para el ejercicio, también nos dan acá, digamos, otro de los requerimientos. Dice, para el ejercicio anterior suponga que un adulto mayor debe tener una edad igual o superior a 60 y pues que obviamente pues se debe validar cada ingreso, pues que los valores se encuentren en un rango entre 1 y 120. Entonces, en caso de que exista un error, pues notificar y solicitar un nuevo valor. Entonces, acá ya son muchos más los requerimientos. Acá nos están dando, digamos ya, que debe ser un grupo de 10 personas. Entonces, tenemos que tener ese arreglo, digamos, con 10 datos, dice, en un vector de enteros. Entonces, las edades acá nos están pidiendo son edades enteras, no, bueno, a veces en los bebés, digamos, es los únicos que se utiliza que 18 meses, que 6 meses, pero acá nos está pidiendo es años enteros. Entonces, uno,
Uno tiene 1 año, tiene 2, tiene 50, tiene 100, pero está pidiendo valores enteros. Entonces, desde ahí ya empieza, digamos, uno a extraer la información o analizar. Yo digo que primero uno, antes de sentarse a programar, pues debe analizar la información de manera adecuada y empezar a revisar qué es lo que tengo, qué es lo que me piden, pues para poder organizar la información de manera adecuada. En este caso, listo, debe tener 10, tenemos que pedir 10 datos. Entonces, 10 edades deben ser, acá tiene otro de los requerimientos o cumplir con un requisito que es valores enteros entre 1 y 120 años, que al menos un valor sea igual o superior a 60, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ingreso los valores de 1 a 9, el valor y ingreso el número 10, me debe generar una alerta donde diga que al menos uno de los valores debe ser mayor a 60, igual o superior a 60, ¿sí? O sea, ahí todos esos pequeños elementos son los que no digamos que complican, nos permiten pues adquirir habilidades. Obviamente que acá esto ya es cuestión de estadística, digamos, de matemáticas, por eso es que, digamos, es importante también el componente integral, porque, por ejemplo, acá nos pregunta, pues bueno, obviamente que de todos, pues saber cuál es el mayor, cuántos son menores de edad, la cantidad acá nos está preguntando cuáles personas son menores de edad. ¿Cuáles personas son mayores de edad? Pues menor de edad es menor, no es igual, sino menor de 18 años. Acá en Colombia es así, menor de edad es eh, de 17, hasta 17 años es menor de edad. Cuando tiene 18 años ya es mayor de edad. Entonces, menor a 17, todos los que sean, son menores de edad. Mayor de 18 años, hasta los 120, que es el último valor, son mayores de edad. Entonces también nos está preguntando, entonces, ¿cuántos son menores de edad? ¿Cuántas personas son mayores de edad? ¿Cuántos son adultos mayores? Entonces, por lo general, pues de la tercera edad, digamos, se habla, pues yo diría que desde los 60 años, digamos, inclusive algo menos, pero de pronto lo podemos dejar desde los 60 años, digamos, que compone, digamos, el componente de la tercera edad que llaman, o adulto mayor, que ya, pues, eh, son, digamos, las clasificaciones que nos permiten. Y acá, pues, lo que decía, adultos mayores, la edad más baja, la edad más alta y el promedio de las edades ingresadas. Entonces, si tenemos 10 edades, pues la sumatoria de todas dividido entre 10. Esto sí, acá, digamos, promedio creo que no debe ser eh, complicado. Entonces, acá, digamos, otro de los elementos es este. Entonces, bueno. Dice, para el ejercicio anterior suponga que un adulto mayor debe tener una edad igual o superior a 60. Entonces debe, pues, validar que cada ingreso también, pues, se encuentre dentro del rango de 1 y 120. Obviamente que sea datos enteros, no puedo colocar 1.1, ¿sí? Entonces, o A, esos valores pues no son o no deben ser aceptados porque no están dentro de los valores ideales o valores de trabajo. Entonces, y pues obviamente que si ingresa, por ejemplo, 1.5, pues debe generarle esa alerta, debe generarle esa notificación, pues para que cambie el valor. Bueno, ese sería, digamos, el ejercicio número 2. Entonces, recordar 10 datos y realizar, digamos, la validación. Siempre al ingresar el dato, validar que sea un número entero. Y también que se encuentre dentro del rango. Después ya tenemos los datos, pues se hacen las operaciones. Simplemente si tenemos, yo digo que es mejor, pues uno, hacerlo, digamos, en una hojita, tomar, pensar bien, listo, tengo los 10 datos. Eso es, digamos, lo que se hace, pues hablemoslo en términos generales dentro de la ingeniería, digamos, es ingeniar, buscar esa solución y ya después de que tengamos, hay un dicho que dice que si usted es capaz de plasmar eh, un problema de manera correcta, ya tiene prácticamente más de la mitad solucionada.
¿sí? Si ya identificó el problema y lo puede plasmar, ya tiene el problema prácticamente resuelto. Lo que tiene ahora es que codificarlo de cierta manera. Si usted ya lo identificó de manera clara, la siguiente parte es codificarla, pues para poder pues, dar solución de acuerdo a lo que nos pregunta. Bueno, el ejercicio número 3 dice, escriba un programa que lea dos vectores de números enteros, entonces ordenados tanto ascendente y luego enteros ordenados ascendentemente. Entonces dice, escribe un programa que lea dos vectores de números enteros, también debe ser números enteros ordenados ascendentemente y luego produzca una lista ordenada de la mezcla de los dos. Entonces, por ejemplo, si los dos arreglos tienen los números 1, 3, 6, 9, 17, entonces una lista ordenada entonces sería y el otro, 2, 4, 10 y 17. Entonces nos va a generar, mezcla los dos vectores y los organiza. Entonces, el primero, pues el 1. El siguiente más bajito, digamos, más pequeño va a ser el 2, el 3, acá está 1, 2, 3, 4, 6, el 9, el 10, el 17 y nuevamente el 17. Entonces que los organice de menor a mayor, que los fusione, se puede decir, que los mezcle y los organice de menor a mayor. Entonces, el límite pues, de los vectores pues, debe tener un tamaño de 5 y pues se debe pues, validar un ingreso, o bueno, en cada ingreso que realmente se están ingresando los datos de forma ascendente. Entonces, obviamente que el número, pues, ingresa un dato, poniendo ingresé el 1, luego ingresé el 3, no puedo ingresar el 2 porque me está pidiendo son números ascendentes. Entonces tengo que validar que el dato que estoy ingresando sea mayor que el anterior, pues para garantizar que tenga un arreglo ordenado de manera ascendente. Eso es lo que quiere decir. Entonces 1, 3, 6, por eso está 9 y no está, por ejemplo, el 4 o el 5 acá antes del 6, porque pues debe ser la condición, una condición es que sean los vectores se generen, se ordenen de manera ascendente. Entonces, y que también el tamaño de cada uno debe ser de 5. Entonces, el primer dato es 1, acá de acuerdo al ejemplo, el segundo es 3, el siguiente es 6, el siguiente es 9 y el siguiente es 17. Esos serían los elementos del primer vector. El siguiente vector, pues 2, 4, 10, 17 y cumple, digamos, o debe cumplir con la restricción, que es que el dato siguiente sea mayor, perdón, que el anterior. Entonces, 2, 4, 10, 17. Acá no nos está poniendo, digamos, límite del dato, digamos, del tamaño del último valor. Entonces, pero bueno, igual esos son elementos, digamos, que también hay que considerar. Acá podría colocar 50, 60 y no está, digamos, limitándome en ese tamaño. Simplemente que cumpla con la condición inicial de que el valor agregado sea mayor que el valor anterior. Una vez cumpla eso, pues lo que tengo que hacer es unirlos o organizarlos, digamos, organizarlos de manera ascendente. Listo, ese sería el valor, el ejercicio, digamos, número 3. El número 4, pues una emisora dice con presencia en diferentes ciudades. Disculpe, instructor, una Sí, pregunta. Cuando dice que los vectores a un tamaño de 5, no entiendo esa partecita. listo. Lo que pasa es que, digamos, los vectores a un tamaño de 5 quiere decir que solamente se pueden ingresar 5 datos por cada vector. Es decir, acá tenemos 1, que sería un valor, que puede ser 20, puede ser 30, ¿sí? El otro valor es 3, el otro valor es 6, el otro valor es 9 y el otro valor es 17. Es decir, tomémoslo, los vectores son, digamos, cajas que guardan información. Entonces, en cada una de las cajas que hay, pues va a tener un valor y la extensión o el tamaño de ese vector va a ser 5. Es decir, el 1 es el primer valor, el 3 es el siguiente,
serían 2, el valor número 2, el 6 el valor número 3, el 9 el valor número 4 y el 17 sería el valor número 5. Por eso es que dice que el tamaño del vector debe ser 5, porque va a contener solamente 5 espacios que se van a poder, digamos que, completar, ¿sí? Esa es la respuesta. 1, 2, 3, 4. Acá en este caso nos estaría haciendo falta, digamos, otro valor, porque tendría solamente 4 valores, 2, 4, 17. Entonces podríamos agregar, digamos, otro espacio para que nos genere, digamos, el tamaño como tal. A eso se refiere, digamos, el tamaño del vector, que puede almacenar 5 registros. Ah, listo, ¿Listo? gracias. Sí, señor. Vale, listo. Gracias a ti. Bueno, la siguiente es lo que les digo, o sea, cada cual viva su proceso. Yo sé que las respuestas pueden estar, pero traten de, primero, tomar una hojita. Esa es la manera mucho más sencilla, identificar qué valores tengo, qué es lo que me piden y qué es lo que tengo que entregar. Una vez tengo claro eso yo, codificar se hace mucho más sencillo. O sea, no me puedo poner o no me debo yo poner, digamos, si no tengo la experiencia, a codificar de una. Entonces, inicialmente para el proceso de aprendizaje, sí se hace necesario, digamos, realizar, digamos, esos algoritmos también. Ese paso a paso lo puedo realizar en un papel, puede ser, es una forma, pues, no digo que antigua, pero sí es una forma muy práctica para mí, puede ser, para desarrollar, digamos, los ejercicios, que yo tenga claridad de qué es lo que me piden, qué datos tengo y qué tengo, o sea, qué tengo, qué me piden y la manera, digamos, adecuada de desarrollarlo. Eso ya estaría, digamos, prácticamente que solucionado. Listo. El último ejercicio es, dice, una emisora con presencia en diferentes ciudades desea conocer el rating de canciones y cantantes más escuchados, más sonados en el semestre del año. Entonces dice, bueno, este ya es un poco, tiene un poco más de complejidad. Por lo tanto, se le ha pedido a los estudiantes del SENA, del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, desarrollar una solución que permita conocer la respuesta de 6 personas con relación a sus gustos musicales. Entonces, con fines administrativos y realizar una rifa entre las personas encuestadas dice, la emisora desea poder registrar de las personas entrevistadas su nombre, su número de identificación, su fecha de nacimiento, su correo electrónico, la ciudad de residencia, la ciudad de origen, y además, pues se deberá poder almacenar el artista y el título de hasta 3 canciones favoritas en pues cada una de las personas que se ingrese. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues se sugiere que la solución pues deberá mostrar un menú que permita las siguientes opciones. Entonces, agregar a una persona con los datos que se listan anteriormente y B, o más bien acá en este caso, o B, mostrar la información personal de una persona particular por medio de su posición en el vector. Entonces acá nos pide ya muchos más datos. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el tamaño. Dice que permita conocer la respuesta de 6 personas. ¿Listo? Entonces el límite, digamos, de este va a ser el registro de 6 personas y están relacionados con los gustos musicales. ¿Qué es lo que pide, digamos, también registrar de cada una de las personas? Suponiendo, Pepito. Entonces, nombre, Pepito. Número de identificación, 50. Suponiendo. Fecha de nacimiento, por ejemplo, el 15 de octubre del 1990. Correo electrónico, listo, pepito@gmail.com. Ciudad de residencia. No siempre la ciudad de residencia es la misma ciudad de origen. Entonces ahí por eso se pide, digamos, esos dos
valores. Entonces, de esa persona que se acaba de registrar, que ya tenemos todos esos valores, también se puede almacenar, dice, además se deberá poder almacenar el artista y el título. Entonces, un artista y el título de hasta 3 canciones. Entonces, dentro del mismo registro, también se puede almacenar un artista favorito y también, por ejemplo, canción número 1, canción número 2, canción número 3, que sería 3 canciones favoritas. Y lo que acá se sugiere, que eso es lo otro también, que a veces podemos tener diferentes respuestas, pero hay que tener en cuenta, digamos, los requerimientos. Entonces, en este caso, pues, bueno, pueden seguirlo o no, que es, dice, se sugiere que la solución deberá mostrar un menú que permite las siguientes opciones. Entonces, agregar a una persona con los datos que se listan anteriormente o también mostrar la información personal de una persona en particular, pues digamos suponiendo, está en la ubicación 1. Entonces en la ubicación 1 va a tener todos los datos que, que se pidieron acá. Entonces va a tener el nombre, el número de identificación, la fecha de nacimiento, el correo, la ciudad, ciudad de origen. Y hay que tener en cuenta también acá que hay otro eh, elemento que dice con fines administrativos y realizar una rifa entre las personas encuestadas. Desde las 6 personas que se registraron, pues se debe generar, digamos, un número aleatorio, digamos, puede ser del registro o puede ser pues de algún valor que dé, digamos, como ganador a alguna de las 6 personas. Entonces ahí hay otro valor, otro elemento adicional que hay que contemplar. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, o sea, trate cada uno de desarrollarlo. Se pueden también los GAEs, los grupos autónomos de estudio, y pero pues lo que digo, pues que todos trabajen. Es lo ideal que, pues que se realice ese trabajo de manera, pues, grupal, pero pertinente. El requerimiento, otro de los requerimientos, JavaScript. Yo sé que hay personas que ya manejan Python, que manejan otro lenguaje, pero una manera, digamos, que tenemos que acostumbrarnos, normalmente hay que abrirse, digamos, a pues nuevos lenguajes. Y como Un tal, cambio de paradigma. es correcto. Yo tenía un instructor, bueno, el finado Carlitos Valcárcel, que pues él decía, hay que desaprender para poder aprender. O sea, tenemos que a veces borrar, digamos, ese paradigma que yo ya sé, es que yo ya sé, entonces como yo ya sé, se hace así. No, o sea, desaprender es borrar el chip y enfocarme, digamos, por ejemplo, en este caso, en un lenguaje. Profe, Entonces, una no, consulta. sí, señor. Todos estos datos hay que guardarlos en archivo plano para que, o hay que guardarlos dentro del mismo vector. Es viable, o sea, acá nos está pidiendo solamente dentro del mismo software, no es necesario, digamos, generar un archivo para guardar la información. No se necesita, digamos, se necesita es que se ejecute de manera local, digamos, por decirlo así. No es necesario. Pues, Ok, si lo puede hacer, maravilloso, no hay ningún inconveniente, no tiene, digamos, incidencia, digamos, en la calificación, siempre y cuando pues cumpla, digamos, con lo que se solicita. ¿Listo? Entonces, de momento son estos ejercicios. Acá como tal lo que piden, o lo que se pide, digamos, dentro de la entrega, es un archivo comprimido, es decir, cada uno de los ejercicios pues va a tener una solución y los ejercicios se guardan obviamente con la extensión .js que es de JavaScript y se comprimen en una carpeta y eso es lo que van a subir, una carpeta comprimida con los ejercicios. Lo ideal es que
el producto, digamos, esté comprimido con el nombre del aprendiz, del estudiante, en donde se encuentran pues, las soluciones de los ejercicios. Por ejemplo, suponiendo Marisol, entonces me llamo Marisol, entonces Marisol, eh, entonces los ejercicios Marisol, podría colocarle. Entonces, esa es, digamos, la idea. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que yo cuando uno evalúa, yo descargo, y posiblemente no, cuando descargue no voy a tener, digamos, presente, porque yo descargo 10. A mí me gusta descargar. Yo siempre suelo abrir de a 10 evidencias. Entonces voy descargando y voy realizando las retroalimentaciones. Eh, Puede ser que a veces le aparezca la retroalimentación a la misma hora a dos aprendices y es por eso, porque yo las descargo primero, las reviso y luego voy a las evidencias y las voy pues subiendo la retroalimentación pues respectiva. Para eso es, digamos, que se pide, digamos, que el nombre. Con eso cuando yo descomprima, pues va a quedar con el nombre y va a ser mucho más fácil ubicar el doliente o el dueño, digamos, de la evidencia. Bueno, listo. Eso en cuanto a la entrega. Entonces se recomienda, pues es, digamos, que se coloque, digamos, ese nombre dentro del archivo comprimido. Bueno, acá enfocando, digamos, un poco o tomando, digamos, como punto de referencia los primeros pasos, digamos, que habíamos dado de JavaScript, o bueno, de HTML y CSS. Esta es, digamos, como una imagen que representa la manera en que se integran los componentes de HTML, CSS y JavaScript. Entonces podemos utilizarla pues, para que pues, entendamos, digamos, la manera en la que funcionan los tres elementos. Entonces, HTML, pues obviamente que siempre se considera como la parte que sostiene pues, los demás componentes. Si por ejemplo lo colocáramos como el ejemplo, por ejemplo, de una casa, en la cabeza en este momento. Entonces HTML vendrían a ser, digamos, los ladrillos. CSS vendría a ser, digamos, como la pintura, lo que hace ver bonito, digamos, esa casa. Y JavaScript vendrían a ser, digamos, por ejemplo, la red eléctrica, vendría a ser los electrodomésticos que hacen que funcione todo pues, de manera pues, adecuada. Esa podría ser, digamos, una analogía del trabajo, digamos, con HTML y CSS. Podría ser esa la analogía. Entonces, la imagen pues es más que clara para mí. Espero que pues para todos sea. Siempre, digamos, va de la mano JavaScript de HTML y de CSS, aunque pues bueno, es digamos la tendencia que se ha estado manejando últimamente. Recordar que pues hablando digamos un poco de historia, HTML fue más o menos creada bueno, realmente fue en 1995 por un señor Brendan H., que anteriormente él trabajaba con Netscape, que era, digamos, otro de los navegadores que existían en la época. El objetivo como tal, pues, era proporcionar una cierta interactividad a las páginas web. Entonces, la historia, digamos, dice que originalmente lo denominó como Mocha, luego lo denominó como Live Script y antes o posteriormente, pues digamos, se nombró como JavaScript. Entonces, originalmente, pues era un lenguaje, pues simple, pues para programadores novatos, que ha ido evolucionando pues con el paso del tiempo, pues a convertirse hoy en día, digamos, en un lenguaje pues bastante versátil,
puesto que tanto del lado del cliente como del servidor, en el caso, por ejemplo, pues gracias, por ejemplo, a servidores como, por ejemplo, Node.js, y pues también es, pues, yo diría que importante mencionar, pues la descentralización del lenguaje, pues lo que ha permitido es que existan, digamos, estándares y que ha generado, digamos, diversas versiones significativas que ayudan, digamos, a estandarizar, pues, todos los procesos. El propósito como tal de JavaScript, pues, es que sea un lenguaje que le dé esa especie como de interactividad a la web, pues obviamente de la mano de HTML, que es quien proporciona pues la estructura de la página, y obviamente sin dejar de lado CSS, pues que es el que se encarga del diseño visual. Entonces hoy en día pues JavaScript es uno pues, de los lenguajes perdón, más populares, y pues que se utiliza pues en aplicaciones web, en aplicaciones de escritorio, en desarrollo de servidores, de juegos, en aplicaciones móviles, y pues es, digamos, el único lenguaje que los navegadores entienden de forma nativa. Entonces, por ende, es lo que lo hace que sea imprescindible pues en el desarrollo web. Recordar que la mayoría de aplicaciones que se desarrollan hoy en día pues están pensadas en el componente web. Entonces, por ende, su importancia. Al día de hoy, Python también está tomando, digamos, generando un posicionamiento importante. Entonces, especialmente por el tema de inteligencia artificial. Cuando se trabaja, digamos, con Python, va más enfocado al análisis de datos, a la Big Data. Entonces, digamos, no hay que dejarlo, digamos, de lado. Sin embargo, JavaScript ha sido, digamos, uno de los referentes a trabajar en el contenido web, y lo seguirá haciendo, lo que les digo, de manera nativa. JavaScript, pues se trabaja para el desarrollo web. Bueno, otro de los componentes que también es pues útil y necesario para trabajar es Node.js, ¿sí? Entonces, Node.js pues nos permite eh, trabajar, digamos, como una especie de servidor virtual, y es pues una plataforma gratuita, es un entorno de ejecución que pues va de la mano, por eso es que va de la mano, digamos, de JavaScript. Se llama o tiene, digamos, se basa en un motor de búsqueda, o un motor de Google Chrome que permite, digamos, ejecutar ese código JavaScript pues por fuera de un navegador. Entonces, antes de la creación de Node.js y JavaScript, pues se utilizaba principalmente para el desarrollo de aplicaciones web del lado del cliente en el navegador. Entonces, ahora con Node.js, pues es posible ejecutar JavaScript del lado del servidor, pues lo que permite crear pues aplicaciones eh, completas con un solo lenguaje de programación. Pues tiene varias características, que una de ellas, pues que se ejecuta por fuera del navegador, entonces permite crear, digamos, ejecutar ese JavaScript en el servidor, lo que permite o abre nuevas posibilidades para el desarrollo de aplicaciones del lado del servidor. Entonces, que es basado también en el motor V8. Entonces, Node.js pues utiliza el motor V8 de Google, que es el mismo que se utiliza para navegar en Google Chrome, pues para ejecutar JavaScript de manera, pues, muy rápida. Entonces también es otro de las ventajas, es que es asíncrono. También está orientado a eventos. Entonces Node.js, pues lo que utiliza es un modelo de entrada y salida, pues que se considera no bloqueante o asíncrono. Entonces lo que esto significa es que
puede manejar múltiples solicitudes al mismo tiempo sin esperar pues que cada una se complete antes de continuar con la siguiente. Entonces, eso es lo que hace que sea muy eficiente pues para aplicaciones que requieren alto rendimiento como servidores web o aplicaciones en tiempo real. Entonces, hay otra característica que es de un solo hilo. Entonces, Node.js pues sigue un modelo de un solo hilo, o el single thread, que pues puede manejar pues múltiples conexiones concurrentemente mediante la arquitectura orientada a eventos, pero es decir que solamente tiene un hilo principal y utiliza los callbacks o los llamados a eventos pues para no bloquear el flujo del programa. También tiene otros módulos, por ejemplo, el NPM, ¿no? Pues tiene un sistema modular, entonces que permite la creación, la reutilización de librerías de forma sencilla y cuenta con el NPM, que es el Node Patch Manager, que lo que hace es crear un repositorio de paquetes y hoy en día pues es considerado el repositorio más grande del mundo con pues cientos de miles de bibliotecas y herramientas disponibles para instalar y usar fácilmente en proyectos. Por lo general, cuando uno lo instala, genera, digamos, unas carpetas. En este caso, venga, buscamos acá, tener usuarios, escritorio, aplicaciones, usuarios. Se me perdió. Users. JavaScript acá. No. Se me perdió el de usuarios. Datos de usuario de Microsoft. No lo encuentro. Espera, es que a veces. No. Aplicaciones, documentos. Se supone que está acá. Y se llama Users. No lo encontré acá de momento. Bueno. Ya ahorita lo miramos por consola entonces. Existe, digamos, una versión de acuerdo al sistema operativo de Node.js. La última versión es la 20. La manera, digamos, de acceder es a través de la página. Ya la comparto acá por el chat. De nodejs.org. Sí, gracias, es correcto. Esos cursos también sirven bastante y la idea es que pues cada cual pues pueda desarrollar su proyecto. Descargarlo, instalarlo, depende del sistema operativo también. Ayuda, digamos, la detección que genera, digamos, la misma página, pues para generar la descarga. Esta es la descarga de hoy, que la descargué y la instalé hoy también. Y tenemos la versión 20.18.0. Entonces, por medio de la terminal, pues podemos verificarlo. Bueno, podemos trabajar también con Sublime Text. Acá en este caso, podemos tener, digamos, dentro de JavaScript, pues varias tipos de datos. En este caso, por ejemplo, nombre. Entonces lo voy a asignar que sea Julián. Entonces tengo que darle un punto y coma. La edad, pues que sea 30 también, punto y coma, y puedo imprimir por consola. Acá sirve o se utiliza lo que les decía yo, el punto y coma, pues para cada una de las líneas. El console lo que me permite generar por consola la respuesta. Puedo yo enlazar diferentes elementos, en este caso variables,
con texto, en este caso, hola, mi nombre es, dentro de comillas, tengo que darle el espacio para que me genere acá, lo enlazo con un más, en donde tengo guardada mi variable, y en este caso la siguiente frase, dentro de comillas, iría los textos, enlazo con el más y agrego, digamos, esa variable, termino con otro más, y este sería, digamos, como tal. La manera adecuada de, bueno, acá hay varias cosas que quiero mostrarles. Lo primero, instalar, digamos, una librería de prompts para trabajar de manera sincrónica, si lo van a trabajar con Sublime Text. Ya les comparto acá, pues para que cada cual lo instale desde la terminal. Acá. Listo. Y, ok, vamos por ejemplo, acá, ejercicio 2. Creo que es este. Voy a colocar el ejemplo 1 primero. Ejemplo 1.javascript. Le doy la ruta donde está. Entonces yo lo guardo. Recordar que en Sublime Text pues tengo que pues guardar. Entonces file, save as. Entonces acá guardar como. Y en este caso yo lo tengo como ejemplo 2 o eg2.javascript.js. Con la extensión JS pues ya me lo reconoce para que sea de comando o de tipo JavaScript. Entonces ejecuto. Entonces él me va a dar, digamos, la respuesta porque acá no me está pidiendo ningún valor. Entonces me está generando por consola un resultado. Entonces, hola, mi nombre es Julián, tengo 30 años. ¿Qué es? Corresponde, digamos, con los datos que, que trabajo. Esta es una manera. Con Visual Studio Code es mucho más sencillo. Yo simplemente quería mostrarles, digamos, que por comandos, por consola, también es viable. De hecho, la mayoría de desarrollos se realizan de esta manera, utilizando consola, pues para no instalar y no recargar, digamos, de cierta forma el Visual Studio Code, y pues hacer un poco más lenta la ejecución. Entonces, ejemplo 1, en este caso tengo otro ejercicio acá desarrollado que corresponde, digamos, con uno de los ejercicios propuestos. Entonces, en este caso, creo que sí, este ejercicio 2. Dice ingrese edades entre 1 y 120. Por ejemplo, voy a agregar 12. Entonces me sigue pidiendo datos, 4, 60, 90, 5, dirían 13 o 5, 45, por ejemplo, 78, 91 puede ser, 5. Entonces ingrese la edad número 10 entre 1 y 120. Entonces voy a agregar 78 años, por ejemplo. Entonces, y acá ya me genera, digamos, lo que nos piden. En este caso, lo que nos pedían en la presentación está del ejercicio de las edades. Acá está. Listo. Dice que grupo de 10 personas. Listo. Guardar 10 datos. Entonces, nos pedían cuántas personas son menores de edad. Entonces, menores de edad tenemos 4. Validamos la información. 2 es menor de edad, 4 es menor de edad, 5 es menor de edad, 5 también volvió a ingresarlo. Entonces, 1, 2, 3, 4 personas son menores de edad, efectivamente. ¿Cuántas son mayores de edad? Bueno, acá creo que tengo un error, solamente estoy validando una. Adultos mayores, 5. Ok, lo estoy clasificando. 1, 2, 3,
4 y 5. Edades más altas, la edad más alta sería 91 y la edad más baja sería 4. Sí, correcto. Y el promedio de la edad, que son la suma y división por 10, que nos da 46.80. Quería validar de mayores de edad. Listo. Pero pues en resumidas cuentas, estaría, digamos, dando respuesta, digamos, a cada uno de los elementos o de los parámetros que nos están solicitando. Hay otra configuración que me parece adecuada que podamos trabajar, es con la configuración del Node para trabajarlo directamente desde el Sublime Text, que es generar, digamos, este código, que es donde va a copiarle, lo pego en el chat, que es para que nos permita generar la consola directamente en Sublime Text. La presentación. Entonces, ese archivo, sí, ese archivo como tal, se tiene que guardar en una ruta específica. Ya les comparto la ruta, que debe ser, ¿dónde está la terminal? Acá. Entonces, una vez lo tenga, le doy File. Lo que pasa es que cuando yo le doy acá, digamos, inicialmente, el tipo de sistema no me va a aparecer JavaScript. Van a aparecer los demás, pero JavaScript no. Entonces tengo que generarlo para que me lo reconozca y lo pueda yo ejecutar de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, bueno, acá lo estoy corriendo, pero no era necesario. Listo. Entonces lo que hago es guardar como, entonces File, Save As, y lo que les decía, acá está usuarios. Entonces está el package, que son, digamos, esta es una carpeta que se crea cuando se instala el Node.js. Entonces, dentro del package en usuarios, no tenía, digamos, este archivo que se llama Untimed Sublime Build. Entonces ya le copio, digamos, el nombre para que cada cual lo haga. Con ese nombre se debe guardar dentro de la carpeta de usuarios. ¿Listo? De esa manera permite que cuando yo vaya a las herramientas me genere, digamos, acá o me aparezca, digamos, por consola, pueda ejecutar los comandos de JavaScript. Viene, digamos, para otros tipos de lenguaje, pero para JavaScript no tiene, digamos, inicialmente. Por eso es que hay que configurarlo. ¿Listo? Bueno. Yo creo que, bueno, preguntas espero que hayan bastantes. La idea es que pues se pueda, digamos, cada uno su proceso. Otra recomendación antes de que se me olvide. También el Sublime Text. Sublime Text me permite, bueno, realizar la ejecución por consola, pero los tutoriales, digamos, el de W3 School también está completo. Agradezco también a la persona que colocó por el chat creo que es un Udemy. Sí. Bueno, no, es de Java, de YouTube. Excelente. Sí. Excelente, excelente, excelente. Ahí cada cual hay bastante información. Es correcto, sí. Realmente tenemos tiempo porque la idea es que este año, digamos lo que resta de año, pues nos vayamos familiarizando con el entorno, vayamos realizando pruebas, vayamos revisando diferentes IDEs. Yo creería que
esto es, digamos, una prueba que tenemos acá con Sublime Text. Me parece que una manera también adecuada es trabajar con Visual Studio Code. Entonces pueden ustedes también Visual Studio Code ir instalándolo. Acá está, descargar y lo vamos instalando. Tiene más ayudas, parece que es una buena opción también y más que tiene, digamos, bastantes ayudas, bastantes complementos, inclusive ya lo podemos enlazar con GitHub y podemos ver los prompts, el historial de prompts y nos va a permitir, digamos, trabajar pues, con un entorno un poco más avanzado. Sería una buena recomendación que también lo puedan ustedes ir descargando, ir instalando. Es una opción, no es la única, tenemos Eclipse, tenemos, pues NetBeans casi no me gusta, pero también es una opción. eh, eh, IntelliJ IDEA, que también es bueno. O sea, herramientas hay bastantes, afortunadamente son gratuitas. Simplemente es ya empezar a trabajar. Sí, Brian. Brian, buenas noches. Brian. Buenas noches, instructor. Una preguntita. ¿En sí esta actividad se puede trabajar en Visual Studio? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, yo les quería Vale, mostrar, era solamente que se puede trabajar también con Sublime Text, pero no tiene problema. O sea, la idea es que si la quieren de una vez, ya podemos ir instalando Visual Studio e irla trabajando. Perfectamente lo pueden hacer sin ningún y inconveniente. es que de pronto con este nuevo programa muchos no estamos familiarizados, entonces pues no sé. Sí, 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 realmente pues es una manera también de hacerlo, que igual JavaScript funciona lo mismo en Sublime Text que en Visual Studio, simplemente que la manera, digamos, de trabajar es a través del terminal, que inclusive con Visual Studio también uno también lo puede trabajar por consola, eh, aparte, digamos, por la terminal. Entonces, que no es lo más usual a Claro. veces, Ah, ok. pero sí, sí. Sí, es, digamos, otra forma. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando trabajamos con Mongo, a mí me gusta trabajar desde terminal y lo mismo también bases de datos. Hay unas evidencias que me gusta también trabajar desde consola, que es de bases de datos. Entonces, pues para que no se asusten y para que cuando llegue el momento, pues se den cuenta que también, que no es la única manera, digamos, de hacerlo de manera gráfica, sino que por consola también se puede uno ir familiarizando, que es una forma pues muy usual de trabajar. Listo. Listo, instructor. Y otra Sí, cosita, señor. es que en la plataforma todavía siguen, bueno, en caso de nuestra ficha, siguen habiendo muchas actividades habilitadas, entonces no sé si nos puedan Hijo de colaborar con pucha. eso. Es de la 89, ¿sí? No, 88. Mm, Pues se supone que ya había quedado validado eso. Sin embargo, ya ahorita, tan pronto termine, vuelvo a revisar porque me parece, es que yo creo que había entendido, era mal que era de la 89, pero bueno, ya reviso esa parte. Espero que ahorita mismo quede, Listo, porque sí, señor. Es que hay es unos cuestionarios, unas cosas pues que no que hemos no, visto. todavía no, es correcto. Listo, bien, Listo, muchas gracias. Bueno, señor. la idea es que intentar y empezar a trabajar con esas evidencias, con los problemas que hay. Semana del 22 tienen, creo que es integralidad, entonces nosotros nos veríamos el 24, yo creería, pues para empezar a resolver sesión de refuerzo del primero, del 8 y del 15, que sería el 24, y creo que el 29 no hay nada programado, podríamos trabajar el 29, digamos, esta sesión sería de refuerzo también de las evidencias. Entonces ya creería yo que podemos trabajar con Visual Studio Code, ¿listo? De aquí para allá ya empezamos con otro entorno. Pues lo que yo quería hoy era trabajar con terminal, pero bueno, sí, no es la idea. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, cada cual lo que les digo. Si quieren conformar o continuar, hay buenos grupos, he revisado, pues
evidencias de varios grupos, me parece que están bien enfocados. La idea es que se apoyen entre ustedes también y pues de esa manera podemos trabajar y empezar ya en forma el proceso como tal. Listo. Bueno. Quienes tengan dudas particulares, sea de configuración del Visual Studio, sea con alguna de las otras evidencias, listo, nos podemos reunir, yo creería que el viernes en la tarde, noche, y revisamos esa parte. ¿Listo? Entonces, de mi parte, pues no es más por la noche de hoy. Trabajar, sí, con toda. Tener, pues, la motivación de que es una un buen inicio, digamos, con los ejercicios, que cada cual debe vivir su proceso, yo siempre he dicho, entonces tenerlo presente. Entonces, feliz noche para todos, Dios mediante, nos vemos en la próxima sesión y que tengan un excelente resto de semana. Mucho ánimo, hasta luego. Buenas noches.